Bendito Padre Santo, poderoso Dios de Israel, único y verdadero Dios de gloria, creador y dueño del cielo, la tierra y todo el universo. Amado Padre eterno, tú lo colmas todo, Señor. Solo en ti hallamos nuestra razón de ser. Las expectativas que antes de conocerte teníamos, hoy son absueltas por nuestro mismo Creador, el autor de la vida y el amor, el dador de los sueños, el que es, el que existe y el que siempre será. Cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos siguen en su programa Cuando Veamos a Jesús, porque cuando veamos a Jesús, hermano Wilson, sabremos que todo valió la pena. Bueno. Bienvenidos a este programa número 11 de esta serie de enseñanzas bíblicas que estamos realizando para sostener y mejorar ciertos los fundamentos bíblicos del pueblo cristiano. Sí. Vuelvo a recapitular que son solamente introducciones, nada más que ideas que podemos encontrar en la Escritura y que van a complementar lo que usted ya sabe. Y si alguno que está escuchando o está viéndonos por televisión quiere, conocer al Señor, es bueno que busque nuestros capítulos que estamos comenzando desde el libro de Génesis, desde el capítulo número 1. Eso es, ¿cierto? Ya, así que le invitamos que no se mueva de ahí. Son 30 minutitos en los cuales vamos a estar hablando aquí temas muy interesantes y es importante también que no se quede ahí con las dudas. Si tiene alguna duda, ¿cierto? Nos puede escribir. Ahí tenemos un teléfono que siempre está apareciendo en pantalla. También nos deja ahí un mensajito, así que es importante también para nosotros también de alguna manera poder ayudarle a sacar esas dudas que hay. Bien, estuvimos hablando en el último capítulo acerca de la desobediencia del hombre, ¿cierto? Sí, hablamos sobre que había una consecuencia de esa desobediencia, porque toda la desobediencia siempre tiene consecuencias en nuestra vida. Así es, sí. Vimos justamente la caída de Adán y Eva. Sí. Y en esto estuvimos analizando las consecuencias, como usted bien lo dice, y dijimos que la paga del pecado es muerte. Así muerte. Es, sí. Ahora el hombre ha pasado de ser amigo de Dios, protegido de Dios, a un ser ahora totalmente ajeno a la voluntad de Dios porque ha tomado la decisión de obedecer y creerle a Satanás, el enemigo de Dios. Hermana Iris, ¿qué le parece? No es porque Dios sea un Dios malo, ¿cierto? Y hablamos de que el hombre, Adán murió. ¿Se acuerda que nos hicimos esas preguntas, hermano Wilson? Sí. Y realmente vimos que no inmediatamente, no murió, pero sí hubo un antes y un después, porque siendo amigo del Señor, ¿cierto? Después se separó de Él. Así por lo es. tanto, y después con el tiempo, con los años, Él murió, porque hoy no está con nosotros. Por lo tanto, ¿cierto? La palabra del Señor se cumplió. Por supuesto, entró la muerte a los hombres. Ahora, cabe señalar, queridos hermanos y amigos que nos ponen atención en este momento, que todo este episodio tiene un trasfondo, y hay personas que creen que esto no debió nunca pasar. Hoy vemos sufrimiento, hoy vemos cierta transgresión a la ley de Dios, hoy vemos que es más fácil desobedecer a Dios que obedecer a Dios, y el pecado ha abundado en gran manera. Entonces decimos, mejor no hubiera ocurrido este evento en el Edén de la caída de el hombre y la mujer, hermana Iris. Sí, porque en realidad las consecuencias, y siempre, bueno, hay muchos, hasta bromas que uno hace, ¿cierto? Por la culpa de Eva, por la culpa de Adán. Sí. Vamos a ir viendo las consecuencias que tenemos que vivir a raíz de eso. Así es. De hecho, vimos que Adán no fue engañado, ¿no? Él voluntariamente desobedeció a Dios. Sí. Y cuando Dios le pregunta a él dónde está, él se escondió. Eso lo vimos el capítulo pasado. Y lo más triste es que le echó la culpa a Dios. Le echó la culpa a Dios porque él dice, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. O sea, por una parte dice que Eva es responsable, pero quien es responsable sobre todas estas cosas es Dios, que le dio a esa mujer. Y algo había ocurrido en su interior. Se veía joven todavía, pero algo había pasado en su interior. Había entrado el gen
del pecado. Ahora, ¿Satanás engañó o manipuló a Dios? ¿Encontró esto por sorpresa a Dios en este tema? Son preguntas que normalmente pudiéramos hacernos. Así es, como por ejemplo también, ¿por qué Dios dejó que Satanás engañara, ¿cierto?, a Eva? ¿Por qué Dios permitió eso? Son Claro. preguntas que usted también se hace en la casa. Porque al final el ser humano siempre trata de escudarse. Continuamos en lo mismo que estábamos hablando, que Adán, ¿cierto?, le echaba la culpa a su mujer, la mujer que tú me diste, echando la culpa a Dios, ¿cierto? Siempre tratando de no hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Y continuamos en lo mismo, siempre tratamos de culpar a otros, ¿cierto?, y no querer asumir nuestra responsabilidad. Y nuestro Dios, Él nos dio eso que hablamos siempre en varios capítulos, de que nos dio una libertad, porque no hay verdadero amor si no hay una plena libertad de elegir. Y Dios Sí. nos da esa elección, le dio al ser humano esa elección, porque pudiéramos haber dicho, ¿para qué puso ese árbol ahí? Si sabía, Dios conociendo todas las cosas. Entonces podríamos decir, y esto es que ponga mucha atención a esta pregunta, ¿quería Dios poner una trampa a Adán y a Eva sabiendo que van a pecar, que van a caer? Podríamos ser suspicaces ahí, Mm. pensando, ¿cierto? ¿Estaba Dios esperando el momento preciso en que Adán y Eva fallaran y pecaran para matarlos? Porque había cierto, una ley, y la única ley era no comer del fruto que Él les prohibió, porque de lo contrario ellos morirían. ¿Es así? Ahora, hay una historia, hermana Ir, una historia en Estados Unidos que salió en un libro hace muchos años, y decía que había un señor que tenía en su quinta árboles de unas maravillosas manzanas. Entonces pasaban los niños, los jóvenes del colegio, saltaban la cerca y venían, ¿cierto?, a comerse, a robar las manzanas, y las comían verdes y no dejaban que maduraran. Entonces este hombre que vivía solo empezó a enojarse por esta situación y llegó, puso un letrero, puso una ley, y esa ley decía, ¿cierto?, recinto privado, no pasar, ¿verdad? No pasar. ¿Y qué pasaba? Los chicos desentendían este letrero, seguían pasando y robaban sus manzanas. El más ofuscado compró un perro, un Rottweiler, lo ató a un alambre que recorría todo su patio, y para evitar que estos jóvenes le robaran las manzanas. Entonces, ¿qué pasó? Que los jóvenes, los niños, ¿cierto?, estos tomaban pan, le daban al perro y lo engañaban. Entonces, él empezó, ¿cierto?, a airarse, y empezó a aún a enojarse más. Y como la ley lo apoyaba, compró una escopeta. Y se ganó en el segundo piso de su casa. Y cuando pasó el primer joven a robar las manzanas, le disparó y lo mató. Entonces hay algunos que se preguntaban en esa noticia, ¿no? ¿No le era mejor al hombre cortar los árboles antes de matar a ese joven? O pensar, o sea, lo que pensaría el común de la gente, Uh-huh. ¿cómo va a valer más una manzana que la vida de un niño? Ahora, Como difícil. ¿es así Dios? ¿Es eso lo que Él busca? ¿Está esperando que el hombre falle para poder, ¿cierto?, matarle? De ninguna manera. Realmente no. No, Dios, Él es justo, Él es amor, Él advierte, Él en amor, ¿cierto?, ha dado una orden al hombre que Él creó, y le advierte que la consecuencia de el fallar y desobedecer sería, ¿cierto?, la muerte. Entonces la muerte es un castigo, hermana Iris, hermanos que me ven allá, ¿es un castigo o la muerte es una consecuencia? Pudieran tener muchas opiniones diversas, a lo mejor ahí están pensando, pero de verdad toda acción lleva a tener una consecuencia. Uh-huh. Nosotros, si actuamos mal, si estamos si afuera del marco de la ley, ¿verdad?, actuamos, vamos a tener la consecuencia que tal vez, ¿cierto?, va a haber un juicio en contra de nosotros, vamos a la cárcel, no sé, depende el grado de nuestra transgresión, pero Dios también estableció una única, ¿cierto?, ley, porque a lo mejor hubiésemos dicho, si no hubiese tenido ese árbol ahí, no hubiese habido todo esto, pero
vuelvo y repito, lo importante es tener como todo en libertad para Así es. poder elegir. Vamos a lo cotidiano. El que fuma, un señor con cáncer por haber fumado 50 años, ¿es un castigo de Dios o es una consecuencia? La consecuencia de haber fumado toda su vida. Debemos entonces Porque sabía que identificar era- que qué, no qué es un castigo y qué es una consecuencia. Sí. Pasarme un disco pare en un lugar señalizado y ser multado por carabineros al otro lado de la calle, ¿es un castigo o es una consecuencia? Es una consecuencia de algo que ya está establecido. Que cuando, Correcto. es que cuando ya hay advertencia, entonces ya pasa a ser una consecuencia. Porque ya alguien me advirtió. Correcto. Y es así. Es Entonces encontramos que hay ahora el hombre ha entrado en este círculo, un círculo cierto de maldad. Dios, cierto, no tenía estos planes para el hombre, por supuesto. Sin embargo, podemos entender de que el pecado entra a la humanidad y ya en el libro de Efesios nos habla de que de alguna manera esto es un proyecto de Dios en el cual Dios sabía desde antes de la creación del mundo de que necesitaríamos salvación. Y esto es bien complejo, hermana Iris. Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente: Adán y Eva tenían todo en el huerto del Edén, ¿sí? Tenían todas las frutas, tomaban hacia la derecha, habían bananas, habían frutas exóticas, lo que usted quería, estaba allí, no tenían ninguna necesidad, vivía en perfecta armonía con el ambiente, con el mundo, ¿cierto? Sí. No habían tempestades, no habían plagas, no existía el exceso de calor ni el exceso de frío, estaba todo perfecto y Dios era su amigo. Y en esa perfección, teniéndolo todo, el hombre tiene que comprender, y Dios está también en esto educando al hombre. El hombre debe entender que necesita a Dios. Ahora, mire, piense esto, hermana Iris. La hija de la cocinera del rey se enamora del príncipe y le declara su amor, y él, este hijo del rey, se ha enamorado de esta linda joven, pero es hija de la cocinera apenas. Entonces, ¿cómo él va a estar seguro si esta hija de la cocinera le ama por lo que él es como hombre o por lo que le puede dar por esa posición? De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, y en el caso de Adán y Eva, el hombre lo tenía todo, no sabe lo que significa la necesidad. Y finalmente, después de todo este plan de salvación, el hombre comprende que necesita a Dios y necesita salvación. Así que ya estamos de vuelta con su programa Cuando Veamos a Jesús. Tú, conocedor del dolor más profundo, tú, mi sanador, conoces la tormenta de mi interior. Yo sé, tú la puedes calmar, mi única esperanza eres tú. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes, poder fluye de ti. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes, pastor, llevo en tus brazos. Tú, conocedor del dolor más profundo, tú, mi sanador, conoces la tormenta de mi interior. Yo sé, tú la puedes calmar, mi única esperanza eres tú. Tú siempre me has sanado, todo lo puedes, poder fluye de ti. Tú
Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso. Estábamos hablando, ¿cierto?, de esta transgresión del hombre y de sus consecuencias. Sí. Pero sí. me gustó mucho lo que estaba relatando al final acerca de esta historia, ¿cierto?, del rey, del príncipe, de que se enamoró de la hija de la cocinera y tenía que saber de qué manera realmente, si acaso lo amaba por El ser él perfecto amor. o no. Nuestro Dios es lo mismo, pero hoy la gente cree mucho en que Dios es un Dios impositivo, de que Dios si no hago lo que Él me dice, entonces me va a castigar, me va a echar al infierno. Y no es así, no. Dios lo que quiere y busca en todo el tiempo es salvar al hombre. Por eso que nos encontramos estudiando este tema, ¿cierto?, de que Dios buscó, incluso mencionaba usted el libro de Efesios, de que desde antes de la fundación del mundo, Él ya, como Él es un Dios que todo lo sabe, que conoce incluso el futuro, lo que va a suceder, Él ya tenía un plan para poder rescatar al ser humano. Así es, hermano. Pero muchas veces el ser humano no quiere ser rescatado. Sí, porque no por entiende supuesto. que necesita salvación. Ahora, ¿qué derecho tiene Dios de darle una orden al hombre y de que esta desobediencia tenga una consecuencia? ¿Qué derecho tiene Dios? Y sabe que ese es el problema de la mayoría de las personas, porque creen que Dios no tiene derecho de entrar en sus vidas. Claro. Pero Él es el creador. Él los había hecho, los hizo con sus manos. Él les había dado todo. Todo lo que sus ojos veían era provisión de un Dios amante que les estaba mostrando su gran amor. Sí. Y ahora, cierto, ellos han pasado de la perfecta voluntad de Dios o del campamento de Dios al campamento del enemigo de Dios, hermana Iris. Así de radical fue. Así de radical. No hay lugares medios. El hombre ha pecado y el hombre queda eternamente, o no eternamente, pero hasta nuestros tiempos, condenado a la maldición del pecado. Cada ser humano que nace hoy, nace separado de Dios. Sí, por eso que es delicado, a lo mejor es fuerte cuando se escucha decir, pero es una realidad, que no todos son hijos de Dios. No todos. ¿Por Así qué? es. Porque la palabra del Señor nos avala al decir eso, ¿cierto, hermano Wilson? Sí, vamos a ir al libro de Romanos, ¿le parece? En Sí. el capítulo 5, el verso 8 en adelante, lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos, hermana Iris, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, hermana Iris, lo que está diciendo es de que éramos enemigos de Dios. Eso significa de que cada ser humano que nace en este mundo nace separado de Dios. Igual en el libro de Juan, si no me equivoco, hermano Wilson, también allí dice, ¿verdad? Por cuanto todos, ¿verdad?, estábamos destituidos de la gloria de Dios, también. Sí, él dice cierto esto, él dice algo bien especial. Sí. Dice cierto que el que cree en mí tiene vida eterna, ¿sí? Y tiene salvación, pero el que no cree ha sido condenado, no dice será condenado. Claro. Y dice también en el capítulo 1 de Juan que más los que creyeron en su nombre, Eso es. se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí O sea, tiene que pasar algo. tiene que haber algo para Tiene ser que- hijo para de Dios. poder ser hijo de Dios, debo yo aceptar ahora la soberanía del Señor y el pago de Jesucristo que hizo por mí. Así y ahí es. recién ahora, ¿verdad?, yo vengo a ser llamado, se les dio la potestad, como dice la palabra, de ser llamados hijos de Dios. O sea, ahí recién se nos atribuye O sea, eso. no éramos hijos de Dios. No era que nacemos, Cada somos- bebito que nace en este mundo nace con el gen del pecado. ¿Recuerdan los nuestros, los pequeñitos, chiquititos? Sí. Nuestros hijos ya a los 2 años mienten, ¿sí? Esconden las cosas. Usted le dice, cierto, al más grande, ¿quieres la papa? Y le dice que no, pero si le dice te la voy a dar a tu hermano, entonces ahora sí la quiere, porque de la raíz que traemos nacemos envidiosos, codiciosos,
¿De dónde salió eso, hermano? Brota naturalmente, por eso es que es más fácil. Nadie necesita enseñarle a un niño las cosas buenas. O sea, Sí, perdón, las las malas, malas, las porque saben hacer. las malas las saben hacer, pero hacer las cosas buenas, eso es lo que tenemos que estar todo el tiempo recalcando, hace esto, esto, otro, porque las malas le brotan, ¿no? Brotan. Y eso es porque todos nacimos separados de Dios. Entonces, la única posibilidad, y usted que me escucha, le invito a que se haga hijo de Dios. ¿Ya eres hijo de Dios? ¿Ya tomaste esa decisión? ¿Crees en Jesucristo como tu único Salvador? Son preguntas que te hago para que puedas buscar en tu corazón y entender que no nacemos hijos de Dios, nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos herederos de la salvación y coherederos con Cristo, ¿sí? Así que Dios les bendiga mucho. Bueno, estábamos entonces, el hombre tiene libertad de escoger, de estar al lado de Dios o en contra de Dios. Hay libertad. Enemigos de Dios o amigos de Dios. La Biblia en otra parte dice, ¿cierto?, que de una llave no pueden salir dos aguas, ¿cierto? Sí, po. Agua Sí. dulce o agua salada. Sí. Imposible. O eres frío o eres caliente, pero tibio no sirve, no sirve. Entonces, son dos posturas totalmente radicales y que tratamos de evitarla, de decir, no, yo ni muy adentro ni muy afuera, yo creo en Dios pero a mi manera. La manera tuya y la manera mía son las que Dios quiere, o Dios solamente estableció preceptos, ¿sí? Para que entendiéramos qué es lo que Él quiere. Así es, porque al hombre, ¿verdad?, puede dar lo que le sobra, lo que le Así parece. es. Por eso que muchas veces encuentra usted amigo que dice, ay, que parece que estos cristianos o la gente en general no se ponen nunca de acuerdo, porque uno interpreta así, otro interpreta de otra manera, pero la palabra del Señor es clara. No hay dobleces, porque lo que dice en una parte lo continúa diciendo al final de la palabra. Yo siempre lo digo que es como un eslabón, va todo ensamblado, no son partes. Y en todo, digamos, la Biblia lo que encierra es el plan de salvación. Amén. Eso es El plan de salvar al salvación. hombre. Lo que quiere el Señor es rescatar al hombre de las consecuencias, ¿verdad?, de estar apartado de Él. Y lo que quiere es acercarlo. Amén. Eso es. ¿Les parece que vayamos entonces al momento de reflexión bíblica? Amén, vamos. Vamos a la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver la reflexión bíblica. El día de hoy se va a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor siempre está buscando, querido amigo que nos está escuchando, el ser de bendición a una vida. Siempre Él va a querer algo profundo y bueno para el ser humano. Los proverbios fueron escritos por el rey Salomón, un hombre sabio de aquel tiempo, que en esto encontramos profunda sabiduría, porque dice que al fiarte tú de Jehová con todo tu corazón, dice que no te apoyes en tu propia prudencia. El día de hoy, en este tiempo, encontramos que muchas veces nosotros caemos en esto, en apoyarnos, ¿cierto?, en nuestra opinión, en lo que yo creo que pudiera ser bueno, en mi parecer, en lo que yo creo que es justo y honesto. Pero nuestra propia prudencia muchas veces es corrompida, porque a lo mejor la prudencia de una persona que hace algo nefasto y que daña a la sociedad, ¿verdad?, nosotros miramos y decimos, ¿cómo puede tener ese parámetro de moral, ese parámetro, ¿verdad?, de juicio? Y no se da cuenta del daño que está causando. Por eso en la palabra del Señor encontramos sabiduría, porque dice que no nos debemos apoyar en nuestra propia prudencia, porque dice que debemos reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas. Porque también en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 2, encontramos que también dice que los caminos del hombre son rectos según su propia opinión, pero Dios endereza sus pasos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces nosotros creemos tener la verdad, creemos, ¿verdad?, que estamos actuando de la manera correcta, pero quien rige verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo lo ha establecido ya hace mucho tiempo, que es Dios. Por eso
por si usted no lo sabía, querido amigo, las leyes se han fundado bajo preceptos también bíblicos, de qué es lo que es bueno, de no matar, ¿verdad? De no robar, de no cometer actos que puedan dañar al otro. Entonces yo le invito en esta reflexión que hoy la palabra nos invita a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino buscar la sabiduría y buscar, ¿verdad?, qué es lo que Dios, ¿verdad?, quiere en realidad, cómo actuaría Dios, porque solo de Él encontramos, ¿verdad?, lo bueno, lo puro, lo santo, lo honesto. Todo eso viene, ¿verdad?, no del corazón del ser humano, sino de aquel que es dueño de todas esas cosas. Así que te invito a caminar bajo la vereda de lo que Dios quiere y no, ¿verdad?, de lo que nuestro propio corazón pudiera brotar. Que Dios te bendiga, y esta es la palabra para tu vida el día de hoy. Bien, ya estamos de vuelta con esta reflexión bíblica que hemos tenido el día de hoy, maravillosa, de la palabra de nuestro Dios. Y agradeciendo a todos nuestros amigos que nos siguen en Facebook a través de la página de Facebook de Provincial TV y también en el cable preferido, que también llegamos por el canal 3 acá en Los Ángeles. Sí. Bueno, ya estábamos, ¿cierto?, terminando este programa, ¿cierto? Hablamos sobre la desobediencia, sobre que el hombre está apartado, ¿verdad?, y que todo tiene su consecuencia. Queremos instarle a todos ustedes que puedan continuar esta serie, porque en verdad estos minutos se nos hacen muy breves para poder trastocar tantas cosas tan importantes, pero aquí lo que queremos es poder transmitir a usted la verdad, no nuestra, la verdad de la palabra del Señor. Así que si usted dice amar al Señor, yo le invito a que lo aprenda a conocer un poquitito más, porque yo también un tiempo decía, yo sé que Dios existe, pero no puedo realmente conocer a alguien si no he sabido cuál es su voluntad. Así que le invitamos que no se pierdan estos capítulos para que continuemos, porque vamos a continuar en el próximo episodio hablando de lo mismo, de la parte de la caída del hombre. Y de las consecuencias que tienen. ¿Qué pasó? ¿Qué fueron digamos, las consecuencias de esto? Que no son castigos. No, consecuencias, justamente. Bien, se despide su hermano en Cristo, Wilson Vivar, y su hermana Iris Leiva. Hasta la próxima. Amén. Dios te bendiga. Cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Las pruebas de esta vida serán leves cuando